Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción, filmoteca, cine sin pantallas. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca, Cine sin Pantalla. Estamos acá con los amigos Fiorella Sargenti y Roger Cosa. Y como ustedes ya saben, o si no saben se los informo, todos los programas los dedicamos a un tema. El tema de hoy es ni más ni menos que el cine documental. ¿Por qué el cine documental, Fiorella? Bueno, ustedes para mí son dos grandes maestros y me intrigaba, tenía ganas de saber cuál era su forma de ver el cine documental, cuál era su experiencia, su historia, y yo tenía también como algunas dudas y ganas como de reflexionar al respecto, sobre todo porque ahora creo que con las plataformas el cine documental volvió y como que se retransformó, ¿no? Antes quizás un documental muy pocos llegaban al cine de manera masiva, ¿no? Y era un título que uno podía estar, no sé, en un restaurante y iba a escuchar varias personas, varias mesas hablando de eso, como puede pasar con muchísimas películas. No, es cierto, de hecho muchos se volvían rarezas legendarias que había que encontrar de casualidad cuando se editaban en algo. O después cuando aparecieron los canales premium de cable o en VHS que se iban pasando, ¿no? Cosas medio eran como figuras legendarias que se iban transmitiendo, y ahora de golpe, bueno, obviamente después de la caída del VHS, el DVD, y ahora con las plataformas, se convirtieron en algo que se consume semana a semana, e incluso pasó a ser algo que es como parte del tema de la semana. Muchas veces son series, pero muchas veces son directamente películas, y algo que parecía impensado hace años, cuando también el documental venía como con una cosa medio como de o de snob, ¿no? Como que se solía asociar de manera peyorativa con algo como de traga o de snob o de documental, algo aburrido de festival, como que siempre tenía una connotación. Bueno, no vayas a creer, en los festivales también estaba la segregación del documental, ¿eh? Sí, en el festival también. Sí, yo me acuerdo que cuando fue que agarré me tiraron la papa caliente del Bafisi en noviembre de 2004, noviembre de 2004. Y hasta ese momento, por ejemplo, los documentales estaban excluidos de las competencias, estaban en una sección aparte, como el gueto de los documentales, que no sé cómo se llamaba. En Mar del Plata pasaba lo mismo, se llamaba Ventana Documental, se llamaba en Mar del Plata, y bueno, y entrabas ahí y te caías por la ventana. Me acuerdo que lo discutimos mucho porque lo que veíamos con los programadores era que muchas de las películas más interesantes que nos llegaban en realidad eran documentales. Entonces, y además se borroneaba, era cada vez más evidente el borroneo de una frontera clara entre lo que nosotros tradicionalmente llamábamos documental y lo que tradicionalmente se llama ficción. Había películas que estaban tomadas de la realidad, pero estaban estructuradas como películas de ficción, con el mismo rigor con el que un guionista escribe su guión. Y cuando empezabas a investigar un poco más, te das cuenta de que no había tanta diferencia en la concepción, en el armado de la cosa, cuando finalmente tenías que plantear cómo ibas a contar esa historia. Entonces agarramos y decidimos que los documentales podían participar en las competencias, y ganó un documental. Se llama El cielo gira, de Mercedes Salvo. Gran película, una ópera prima notable, por cierto. Pero justo qué bueno que trajiste esa memoria, porque si uno compara El cielo gira con los documentales de HBO o de Netflix o esto que, como muy bien señala Fiorella, hay un estallido, digamos, todas las semanas, como ella dice, está desde el pulpo, que es un... Sí, ahora vamos a hablar del pulpo. Ese para mí es el más espectacular, absoluto, ¿no? Sí. Desde el pulpo hasta Hoyo, digamos, ¿no? Otro pulpo. Claro, sí. Claro. O sea, pero uno puede de alguna forma ver que es un estilo que se ha allí instalado, que está muy lejos, pero muy lejos de lo que, por ejemplo, podría ser un documental del estilo del cielo gira, que tiene más que ver con una escuela que retrabaja una forma de las formas canónicas que había pensado Bill Nichols en su famoso libro sobre el cine documental, que acá es lo que se va a llamar documental de creación.
pero no solamente una instancia con ese tipo de escuela, donde hay un trabajo más artístico, donde se nota que hay una composición, una puesta en escena que no puede ser meramente captada por lo real, sino que se reproduce lo real, pero también de otras formas de documental más radicales, como puede ser lo de Frederick Wiseman, por un lado, con sus lecturas distantes pero apasionantes sobre una institución o sobre un grupo humano, lo que fuera. Me parece que acá hay, en esta especie de celebración o de redescubrimiento del documental, hay que decir que es en todo caso lo que antes se llamaba un documental televisivo, pero con mayor presupuesto, que parece cine, pero que no es del todo, o si es cine, es un cine que está en una función estrictamente didáctica, que es muy propia de la televisión. Yo creo que eso es lo que en principio habría que ver. Es muy gracioso. Claro, pero fíjate que guarda con eso, porque fíjate que Errol Morris, por ejemplo, hizo una miniserie documental que es buenísima. Es buenísima. Entonces, bueno, pero ahí tenés, Wormwood, ¿no? Sí. Que está llena de recursos cinematográficos. Y vos hablabas la vez pasada la película de los Nitza, Sí, la película sobre Nitza. el ¿cómo es? El funeral del Estado. El final del Estado. Que yo no sé si está producida para una plataforma, pero en todo caso se está viendo, como decía Fiorella antes, se está viendo como no se podría ver en cine, se está viendo como masivamente, dura 150 y pico minutos, es difícil incluso, y sin embargo se está comentando y se está escribiendo sobre eso y adquieren una circulación. No sé si sería tan racista yo con eso. No es racista. Me parece que lo que sí hay es como hay una imposición de una poética de los documentales de HBO y sobre todo lo de Netflix. ¿Es una imposición o es una decisión de fiaca de algunos directores? Yo tengo la impresión de que es un estilo que está relacionado con una posibilidad de acceder a filmar o hacer un documental por esa vía. Pues es muy gracioso si vos lo ponés con el sonido para gente que no puede escuchar, porque vas a notar que te dicen qué es lo que tenés que sentir, acá se está emocionarse en el documental. Es genial ver eso, porque ahí te das cuenta las intenciones que tienen los planos. Yo me acuerdo cuando me tocó ver el de Vilas, que el material es muy rico, la película a mi juicio no tanto, pero vos ves eso, digamos, todo como, no hay ambigüedad. No se trabaja misterio, no hay. Misterio ni certidumbre. Todo es muy, esto es para esto es para aquello. Por eso digo que hay una función didáctica. El dron también le está haciendo mucho daño, me parece. Bueno, eso. El dron está haciendo mucho daño al cine en general, porque claro, no pueden parar, ¿eh? No, ya lo vi. ¿Cuántas veces más? Y después hay algo que pasa ahora también, que es que muchas veces da la sensación, bueno, quiero plantearles varias cosas, pero una es que una historia quizás daba para hacer algo cinematográfico y un documental, pero ahora por estas necesidades de la industria se termina estirando en una miniserie de 6 episodios. Y ahí hay una cosa narrativa que termina fallando mucho porque no alcanzaba la historia. Eso podía ser, con suerte y con los recursos adecuados, una buena película documental. Y de golpe termina siendo 6 o incluso 8 episodios con esto que dice Roger, ¿no? Donde directamente nos agarran de la mano y dicen, ahora dudas de ahora pensás que esto, ahora llorás, ahora te reís, sí, sin quizás como ninguna búsqueda más allá, salvo en cosas como Wormwood, por ejemplo, que ya es como otro viaje. Bueno, es que lo que pasa es que me parece que ahí el tipo usa me parece que su experiencia, digamos, y su talento para justamente pensar cómo administrar la información, que es siempre clave en lo que él hace, a lo largo de todos esos episodios. Y entonces siempre hay una revelación. Nunca es gratuita o sea, todo lo que viste antes de pronto se resignifica en función de esas revelaciones que se van sucediendo, con lo cual siempre hay algo nuevo para ver. Pero bueno, sí, puede ser que sea excepcional, no sé, justo se me ocurrió ese ejemplo. Pero lo que sí quiero reivindicar es la función de la tele, son los documentales de Adam Curtis. Lo que hace Adam Curtis es absolutamente único para mí, políticamente es lo más lúcido que hay en la actualidad, viene de la BBC y es algo fuera de lo común. Ahí sí hay algo que en español, el poder de las nightmares, de las pesadillas. Las pesadillas. No de las quesadillas, ¿eh?
No, de las quesadillas no, el siglo del individualismo. O sea, cada película de Curtis es lo más cercano a entender cómo funciona nuestro mundo hoy, en la actualidad, ¿no? Entonces, ahí habría algo distinto, como el caso de Morris. Pero lo que me parece que sí, nosotros tenemos que repensar un poco es la gran tradición del cine documental a lo largo de la historia, donde yo creo que no entra en estas plataformas. O sea, no está ahí, no hay mucho lugar para esto. Cuando te refería, Fer, a la State Funeral, que es verdad que se está viendo, bueno, es una plataforma que es Movie, que en ese sentido sí entiende una historia del cine y le incorpora la idea de visionado, de plataforma y todas estas modalidades contemporáneas en las que estamos inmersos. Pero bueno, eso a mí me gustaba como en primer momento decir, ¿no? Aparte el cine documental es de una variedad y de una riqueza, y que no podemos dejar de nombrar a quien en Argentina de alguna manera fundan una noción al respecto, que por un lado Birri y por el otro lado Solana Getino, ¿no? Ahí tenemos también que reconocer que en Argentina hay una tradición que nació en Argentina, ¿no? Que también podrá remitir a otros, pero que también acá en este país, en la historia del cine argentino, existe eso también. Y que además también existió en el cine silente, cine científico, que también es parte de la tradición del documental por otros medios. No, y la cosa poética de lo de Flaherty y la discusión sobre lo documental siempre está vigente, ¿no? Siempre Porque está vigente. el asunto siempre me parece que es lo real, ¿no? Y qué consideramos real, y entonces en qué momento se rompe esa relación con lo real. Hay un momento donde el realizador se apropia de eso real y entonces le da la forma que le parece a él y le da la gana. En ese sentido, Flaherty trabajó toda su vida con una libertad tan extrema que uno no sabe nunca bien dónde estaba la realidad de todo eso, ¿no? Pero evidentemente su temperamento de poeta era rector en lo que hacía y por supuesto mucho más determinante que su compromiso con lo real, ¿no? Lo que ha llevado a muchos malentendidos, porque la palabra documental en realidad se inventa para su cine. La inventa John Grierson, que era un sociólogo, y que la empieza a usar para referirse a Moana, creo que fue su segunda película, ¿no? Lo que a Grierson le llama la atención del cine de Flaherty es, bueno, el hombre como centro del tema en relación con, bueno, la adversidad del clima en el caso de Nanook, y todo lo contrario, el clima que le da la bienvenida al hombre en el caso de Moana, ¿no? Entonces allí donde no hay un sufrimiento, el nativo de las Islas de los Mares del Sur se lo inventa, porque como mete la mano en el agua y saca un pescado, y hace así para arriba y saca un coco, entonces no tiene que preocuparse por la subsistencia como el pobre Nanook que está buscando las focas en el polo. Entonces, al no sufrir, el nativo de las Islas de los Mares del Sur, ¿qué hace? Y se inventa unas ceremonias de iniciación que duran 3, 4 días, con dolorosas, ¿cómo se llama? Tatuajes y cosas que tiene que padecer para lograr ser mayor de edad. Bueno, eso, donde el hombre no sufre, se inventa el sufrimiento, es la conclusión de Moana. Para eso, Grierson inventa la palabra documental. Y entonces, para Grierson, y de alguna manera para Flaherty también, el documental solo tiene sentido en la medida en la que represente al hombre y alguna forma de su organización. Uh-huh. Donde hay algo, no está eso, no hay documental, digamos. Hay algo que me gustaba mucho, solía decir el maestro Luis Ospina, como hace un año, gran 2 años capo. atrás, un capo total y alguien que es muy importante en la tradición del cine documental latinoamericano. Ospina decía que si uno quisiera encontrar una distinción entre el documental y la ficción, sería lo más parecido a aquel que va de pesca y aquel que va a cazar, ¿no? La ficción era cazar, porque ya se sabía dónde estaba el animal. La pesca, uno tira y quizás saca algo, ¿no? Entonces ahí la realidad le devuelve algo y lo puedo emplear después en un montaje. Te tiro otra parecida, otra analogía que sirve para los alumnos de cine, que la inventó Mahmoud Hassan, que fue uno de los nombres importantes de la forma de concebir la producción pública en Inglaterra durante los 70 y eventualmente productor y además docente. Bueno, Mahmoud decía que el documental viene a ser como la escultura
y la ficción como la pintura, ¿no? Es decir, la ficción tenés la tela en blanco y tenés que ponerle todo vos, y en cambio en el documental tenés un cascote y tenés que ir encontrando la forma, sacando todo lo que sobra, ¿no? A mí siempre me gustó eso. No sabía lo de la pesca y la caza. Eso lo decía Ospina, me parece que los dos ejemplos son muy... Es una actitud frente a la materia. Sí, y lo verdadero no entra en estas discusiones, porque lo verdadero finalmente va de lo que es verdadero y lo que no es verdadero, en última instancia, como pasa con los noticieros, como pasa con el diario, como pasa con todas las cosas que se supone que son garantía de verdad, no dependen del formato, dependen de la ética de quien lo hace, nada más. O sea, no hay ninguna otra cosa. Bueno, eso me parece interesante porque como la etiqueta documental es como si le diera un valor agregado de veracidad y de importancia. Bueno, eso es erróneo, eso es un error. Claro, pero por ejemplo, pasó con la muerte de Maradona, que dos medios sacaron, TN e Infobae, sacaron lo que podrían ser como informes televisivos o dijeron que eran documentales. Y me parece como... No importa si los vieron o no, pero me parece también interesante para charlar de dónde está la línea. Por un lado, a ellos les sirve porque decir documental le agrega esto de como no solo hicimos un trabajo extra, sino también como una especie de, bueno, acá hay una verdad de peso mayor que es un simple informe o una nota en una web. Y los dos hicieron lo mismo. Y en realidad eran entrevistas, era como un informe televisivo con los audios de WhatsApp de la causa de la muerte de Maradona y demás, pero los dos les pusieron documental. Y me parecía que estaba bueno traerlo acá para charlar como que el significado de la etiqueta y lo que aporta. Yo creo, bueno, lo que se cree que aporta. Lo de la palabra me parece lo que conversábamos recién. Creo que hay que divorciarla de ese supuesto vínculo con lo verdadero, porque digamos, es un error del que se aprovecha, de la misma forma en la que muchas ficciones se aprovechan también de lo mismo, porque evidentemente la relación con lo verdadero algo vende o al público lo convence de alguna cosa, porque fíjate que hay una enorme cantidad de películas y de series que arrancan con las palabras basado en hechos reales. En hechos reales, sí. ¿No? Con una falta de respeto absoluto después por el hecho real, pero basado en hechos reales. Y eso se supone que es una forma de abrir el paraguas, me parece, para el espectador, para que frente a una arbitrariedad, el espectador diga, bueno, pero como está basado en hechos reales, cualquier disparate que se le ocurra al guionista va a estar ok. No es así. O sea, me parece que con el documental pasa exactamente lo mismo. O sea, ya Wells dijo cuando hizo lo de la Guerra de los Mundos o después en el comienzo del Ciudadano, que finge un documental al comienzo, el noticiero sobre Hearst, que esto es un formato nada más. Es una de las múltiples formas de la narración. Ahora, si esa narración que vos le vas a meter es inventada o procede de lo real, el único garante no es el formato, sino la ética del realizador. Sí, igual hay un hechizo, ¿no? Hay un gran... Es una confusión. Es una confusión, pero también es una convención. Porque una convención confusa. Confusa, pero que tiene su eficacia, ¿no? Porque cuando uno piensa... ¿Viste esos momentos donde estamos transmitiendo? Esto lo decía en el primer capítulo de su libro Gilberto Pérez en El Fantasma Material. ¿Viste esos momentos de guerra donde tenemos al periodista de la CNN, donde sea, de cualquier cadena importante internacional, que está en Bagdad y está hablando a cámara y vemos las imágenes de atrás que están cayendo a lo lejos. Explotan cosas. Explotan cosas. Si vos pensás lo que él dice, lo podría decir desde su casa, ¿no? Pero el hecho de que esté atrás esas imágenes te da la impresión de que está diciendo algo más que lo que está diciendo. Es como un refuerzo de verdad, ¿no? Entonces me parece que ese es un poco el juego de la idea del documental. Que no se está macaneando, que hay algo más, que la cámara devuelve algo de lo real que no ha sido manipulado. Hoy, claramente, estamos en una época donde toda imagen está bajo sospecha. Claro, entonces, pero es que no es hoy, es desde siempre. Digo, es de siempre. Los documentales de la guerra que hizo Frank Capra es toda una sanata, digamos, construida. Sí. Los documentales, los noticieros que pasaban los nazis, le pasaban los nazis a los alemanes en 1945, que decía, ya está, estamos triunfando. Estamos. Todo sanata. Digo, siempre se ha usado esa confusión en relación con el carácter de verdad en la historia del cine para cumplir fines, digamos,
inconfesables. O sea que, de vuelta, no me parece. Me parece increíble que todavía siga pasando, ¿no? Claro, Sí, ahora se puso medio de moda, hay como un ejercicio social, cultural que hacemos, se pone de moda un documental, sale en la tapa de los diarios, se lo explotan en todos los programas de tele, salen las personas que de alguna manera no quedan bien paradas en ese documental y tenemos entonces ahí después quizás 2 semanas más de eso y así volvemos hasta que nos olvidamos de ese documental, se pone de moda otro documental, vuelve a salir la gente que está viva o los hijos o los no sé qué diciendo es todo mentira, ahora voy a sacar mi documental. Es como que estamos medio en esa y me parece que queda más perdida ahí la pata cinematográfica y los recursos en el medio de todo eso. Nos tenemos que ir a un corte. ¿Con qué nos vamos, Fiorella? Uy, mirá, me pusiste a Joe Strummer, maravilla. Y claro, porque hay un gran documental que se llama Joe Strummer de Future is Unwritten y no quise poner uno de los Clash, porque dije, no, de Clash suena mucho en todos lados, así que es una de Strummer and the Mescaleros. Johnny Appleseed. Lord, there goes Johnny Appleseed. He might pass by in the hour of need. There's a lot of soul drinking from the well, locked in a factory. Look, there goes. Look, there goes. You're after getting the honey. There goes Martin Luther King. Notice how the door closes when the chimes of freedom ring. I hear what you're saying, I hear what he's saying. Is what was true now no longer so. I hear what you're saying, I hear what he's saying. You're after getting the honey. Summertime sun fall on the apple. Lord, there goes a Buick 49, black sheep with the angels riding down the line. We think there is a soul. We don't know. That soul is hard to find. Down the road, down the road. If you're after getting the honey, then you don't go killing all the bees. That's what the people are saying. That's what the people are saying.
Sonido Cultura te está presentando a Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Fiorella Sargenti en Filmoteca. Segundo bloque de esta emisión de Filmoteca Cine sin Pantalla que estamos dedicando al documental. Y acá, en su guión de este programa, Fiorella cita a Bill Nichols, que es un autor insoslayable cuando se habla de lo documental. ¿Por qué, Fiorella? Antes de meternos en eso, y Sí. de alguna manera creo que va a ser sirve de introducción también, yo me quedé con la sensación de que Roger tenía ganas de hablar un poquito sobre el último documental ganador del Oscar, que es el del Pulpo Maestro. Y creo que nos va a servir para pasar después a hablar de Bill Nichols y por qué estamos hablando de él. Es un documental que está en Netflix, muy popular, sobre, yo la verdad no lo vi porque ya me espantó tanto de lo que el tema y todo que no lo vi. Es básicamente, Roger, vos tenés que decir algo, es un pulpo que le enseña de la vida a una persona. Es el pulpo gurú. O sea, vos podés seguir a Saibaba, pero también al pulpo. El gurulpo. Claro, el gurulpo, que enseña la filosofía del tentáculo. No, seriamente hablando, no es la forma más torpe de antropomorfización, ¿no? Y además dotarle de sabiduría a un animal, de una forma de extensión de un deseo frente a la conducta animal y una relación que es misteriosa, pero que está constantemente narrativizada, esa relación, de tal forma de que el pulpo sea más humano que el amigo del pulpo, que es humano. Es una proclividad dentro del cine documental, que es, digamos, de la zona más débil, puesto que creo que, si me ha dicho de otra forma, creo que siempre que el cine tropieza o se encuentra con el mundo animal, se pone en juego algo muy esencial del cine que no nos damos cuenta. Y en la antropomorfización de los animales en el cine es donde uno a veces puede medir justamente qué idea de cine, qué idea de mundo, qué idea de puesta en escena. Todo eso se pone en evidencia, ¿no? Uh-huh. Cuando uno ve cómo han filmado otros directores el mundo animal o la vida animal, que en las antípodas, y pienso muy fundamentalmente en un documental muy breve que lo puede ver la audiencia, nuestros radios se escucha en YouTube, que es una película extraordinaria de 1970 de Artabaz Peleján, donde Peleján filma animales. Y vos ves cómo filma animales, es estrictamente opuesto al pulpito gurú, donde la vida animal es algo, no es la vida humana, nosotros somos animales, pero somos animales lingüísticos. Y entonces no le impone nuestras categorías a los animales y trata de pensar cómo filmar la vida animal desde la lógica animal. Y es un viaje esa película de 10 minutos extraordinario, Los Habitantes, de 1970, que es donde me parece a mí se juegan las ideas de cine. Yo creo que si Bill Nichols hubiera visto uh-huh. La del pulpo, deja de escribir. O sea, bueno, me hiciste acordar también hay un meme muy bueno que tiene que ver con esto de la antropomorfización. Gracias. El que lo antropomorfice, buen antropomorfizador será. Ay, qué espectacular. Bueno, por eso se nota que vos sos profesor y yo soy una simple persona que está acá hablando. Pero hay un meme muy bueno. No te has antropomorfizado lo suficiente. No. Hay un meme muy bueno que es uno cuando mira un documental por cómo suelen estar estructurados, ¿no? Muy bien, al estilo del Pulpo Maestro. Cuando uno ve un documental de un león y el antílope es el malo porque se escapa y el león tiene hambre, cuando ves el documental del antílope, el león es el malo que viene a matarte a la criatura. Y eso es porque, claro, como la forma en la que se retrata la naturaleza a los animales suele ser con estos relatos más parecidos a una película animada de Disney que a otra cosa. Es que Disney hizo eso en los 50. Tenía un par de películas sobre, que incluso alguna ganó un Oscar, sí. El Desierto Todavía Viviente, creo que se llama, que era eso, era trasladar al mundo animal la lógica de los dibujos animados. Y entonces cada vez que aparecía un bicho más o menos simpático era bueno y lindo y qué sé yo, y no sé, y las aves rapaces eran
horribles y malas y deseaban el mal. Estaba todo transformado, como decía Roger recién, a la lógica humana sin ningún sentido, ¿no? Sí, claramente la naturaleza no es eso. Pero ese modelo, se ve que es muy difícil escaparle a ese modelo, porque después hubo un montón de películas sobre animales hechas en esa misma lógica. Sí. Algunas se escapan. Había un tipo que era, Frédéric Rossif, no un tipo, un gran documentalista que hizo una obra maestra sobre la Guerra Civil Española, que se llama Morir en Madrid. Hizo alguna película política más y después hizo por lo menos 3 o 4 largometrajes sobre animales. Y en sus películas no pasa esto, por ejemplo. El tipo se escapa de esa tentación y sale a buscar en todo caso una estética, pero no juzga a los bichos ni les atribuye conductas que no tienen. En El Desierto Viviente, si yo no recuerdo mal, el locutor hasta medio que hacía las voces de los bichos. Digo, ahí viene el halcón, rajemos. Era todo muy terrible. Otro que fue muy popular en su momento, que también ganó el Oscar, es el documental francés La Marcha de los Pingüinos. La Marcha de los Pingüinos. Que incluso tuvo una secuela, que fue La Marcha de los Pingüinos 2. Los pingüinos siguen marchando. Se llamaba La Llamada, no sé cómo se llamaba. Sí, bueno, ese ya salió por Disney. ¿Sabés que los produce ese? Y hay otro que a mí me gustó, debo confesar bastante, que se llama Microcosmos. Los produjo un gran actor del cine francés, que aparte hizo películas en Italia, hizo películas en toda Europa, que es Jacques Perrin. Jacques Perrin trabajó, qué sé yo, fue el coproductor de Z de Costa Gabras cuando no se la quería producir nadie. Es decir, un tipo que es el protagonista del Desierto de los Tártaros. Un tipo muy, muy interesante por las películas que eligió y además por sus posiciones políticas, ¿no? Pero en los últimos años de su carrera, que ya hace como 10 de esto, se puso a hacer esos documentales que vos decís. Y este de bichos que se llama Microcosmos creo que también lo produjo él. Sí, no sé cómo es que terminamos en esta categoría del documental, por el pulpo. No, son documentales. Claro. Pero el pulpo y los documentales, ¿no? Nómadas del Viento, hay varios de Jacques Perrin. Pero bueno, es un estilo. Evidentemente la vida animal es una vida. Debemos hacer. Creo que esto es lo que nos está llamando nuestro inconsciente, es que tendríamos que hacer un programa dedicado a los animales en el cine. Creo que eso va a ser hermoso. A mí me va a costar porque quedé marcado por una escena recurrente. Hay muchos documentales con animales que tienen la misma escena, que es la famosa escena de las tortuguitas en la playa. Todos deben haber visto esa escena, que es horripilante, y la última vez que yo la vi en una película de un tipo que se llamaba Christian Zuber, no sé, Reinos Salvajes se llamaba, una cosa así, en donde el cretino de Zuber filma cómo las tortuguitas salen de los huevos y se esfuerzan tremendamente para llegar al agua, que es donde van a encontrar refugio de las aves rapaces que están esperando, como si fuera, no sé, el gato silvestre, que las tortuguitas salgan de los huevos. Y entonces, claro, el locutor diciendo además, por cada 100.000 tortuguitas, por cada 100.000 tortuguitas solamente 5 llegarán al mar. Y digo, pero desgraciado, en lugar de estar filmando, ¿por qué no vas y espantás a los bichos y dejás que las tortuguitas lleguen a donde tienen que llegar? ¡Miserable! Empujalas. Claro. Bueno, este señor entonces, Bill Nichols, que crítico de cine y académico pensador, se puso a pensar, a analizar, a reflexionar sobre los documentales y armó una lista, unas categorías. Sí, categorías. Sí. Que creo que vos dijiste que tenías una opinión sobre Bill Nichols en general o sobre sus categorías. No, digo, me parece que es fundamental el libro, porque aparte, digo, cuando dije Insoslayable lo dije sin ironía, me parece que es un libro que no se puede evitar cuando se habla de los documentales, porque permitió ordenar el tema, que es un tema elusivo, que se escapa siempre, ¿no? Muy difícil de... Pero claro, el tipo arma sus categorías al principio y después, si te fijas, en los últimos capítulos empieza medio que a inventar una categoría nueva para cada documental que no le entra en las categorías anteriores. Entonces hay un punto donde empieza, películas realizadas por directores que empiezan con A, ¿viste? Ya las categorías se le rompen un poco, el rigor teórico sobre el final del libro, y después el libro también tiene una secuela, como la de los pingüinos. Tiene una continuación que ya es medio una chantada, me parece. Pero bueno. Sí, creo que tiene una última versión, es introducción al documental, creo que hay una última versión como de 2017, 2018.
donde no la vi, pero no la leí, pero quizás ya está metiendo como, no sé, documentales que están en Netflix, pero los ve tu abuela cuando está tomando el té. Claro. La original, él habla de los poéticos, ¿no? Que creo que Roger en algún momento habló de algo de esto. No, De sí. los que son como expositivos, de divulgación. Sí, ahora las tiro todas y ahora si quieren Sí. las vamos desmenuzando. Dale. Los de observación, participativos, los como performáticos y los reflexivos. Sí, un desafío Sí, siempre cuando uno da clases es lograr hacer la distinción entre los dos últimos. Pero bueno, sí, en principio es un intento de categorización muy loable, ¿no? Y que funciona. Lo que pasa es que él mismo se da cuenta de que funciona hasta cierto punto. El artista siempre es un tipo de persona tan imprevisible que suele escaparse de todas las categorías, ¿no? Pero para empezar a entender la cosa está bien. Y a mí lo que más me sirvió, me acuerdo de esta categorización al trabajar, es esta diferenciación entre los expositivos, digamos, y lo que normalmente se llama documentales de creación, que vienen a ser los de las otras categorías. ¿Por qué le seguimos llamando documentales a trabajos que son más bien didácticos y que no tienen ninguna pretensión artística? Que la única pretensión que tienen es la informativa, ¿no? Desarrollar una cuestión básicamente pedagógica, mientras que en la mayoría de los documentales de observación no es esa la intención es tratar de dar cuenta de fenómenos complejos, bueno, y tampoco pasa eso con los poéticos. Con esa parte de las categorizaciones yo en general me llevo bastante bien. Sí, me acuerdo que cuando he dado el libro Representando la Realidad, es el título original, en clases, siempre pasa lo mismo. Profe, esta que vimos, ¿es Es positiva, claro. Sí. Siempre hacía el chiste, sí, vamos a hacer ¿cómo se llama? El multiple choice. Claro, Vos tenés que poner los títulos. Y no funciona así, ni la realidad en general. Digamos, el problema de las categorías es que son siempre limitadas, no solo en el cine, ¿no? Hay un desborde de lo real por fuera de las categorías. Es lo mismo cuando estudias psicoanálisis. Este es neurótico, obsesivo, o sea, no, digamos, son formas de orientar para poder agrupar y entender un fenómeno, que siempre el fenómeno es un poco más rico que el concepto que intenta domesticar. Pero evidentemente sirve, y lo que dice Fer es muy importante, porque el expositivo, que es aquel más relacionado, un poco que es lo que está trabajando como matriz los documentales de Netflix, tienen algo de esto, como también elementos que provienen de lo que se llama la modalidad interactiva, porque la entrevista tiene un poco de eso, ¿no? La interacción con aquel que es retratado. Pero el expositivo claramente es aquel que hay una voz que infunde un entendimiento a lo que estamos viendo, ¿no? Hay una, digamos, dicho como, tiene mucho que ver con la idea de la bajada de línea, digamos. En esa voz, en esa estructuración, el dispositivo más o menos está indicando con bastante precisión qué es lo que se tiene que entender de lo que se está mostrando. Digamos, no hay una absoluta confianza en la imagen, sino hay una confianza, o en todo caso la imagen es domesticada o organizada por una voz que dice algo de todo lo que hay que ver. A veces pueden ser carteles también, no necesariamente una voz. Pero que aparte, a lo largo de la historia han funcionado como herramienta didáctica, ¿no? Es decir, a partir de qué momento claro. de que el cine se empieza a usar como instrumento para enseñar en las escuelas, por ejemplo, que es muy temprano en la historia, ya en la década del 10, estos son los documentales que se veían y además a lo que aprendimos a llamarle documental en la infancia mirando televisión. Uh-huh. Cuando uno veía documentales, veía esos. Después descubre que en realidad el mundo de lo documental es mucho más amplio y mucho más cercano a lo que entendemos por cinematográfico, ¿no? Uh-huh. Desde lo periodístico, sí. Yo que en realidad soy periodista, me interesa en particular, hay un caso de un director, de un documentalista que pasó sin querer de una categoría a otra, es Andrew Jarecki. Él hizo Capturing the Freedmans, donde se metió con la historia de una familia acusada de abuso sexual de menores. Él llegó a tener una postura clara y llegó después a
abogados y a poner plata para mover en la justicia el caso. Y después, si bien es una serie, cuando hizo The Jinx, que es sobre la vida de Robert Durst, un millonario de Nueva York que su vida está rodeada de tragedia y además de gente que muere en situaciones sospechosas, terminan ellos y termina él, que después se nota que le gustó, como protagonista de la historia porque el documental logra un avance real en la investigación policial. Y ahí me parece interesante cómo él pasa de su primer trabajo a tratar algo y después, medio de casualidad y también por tomarle el gustito, pasa adelante y se convierte, no solo empuja a la investigación, sino que se convierte medio como en una estrella en sí misma. Claro, pero por eso, digamos, también hay casos como el de Carlos Echeverría, por ejemplo, que él en realidad también empieza en el periodismo y bueno, estudia cine en Alemania y qué sé yo, pero uno sospecha que lo que estudió en Alemania no lo alejó demasiado del trabajo de periodista, porque su gran película, que es Juan como si nada hubiera sucedido, está construida en base a una muy rigurosa investigación periodística. Y ahí, por ejemplo, él no se, digamos, si bien uno puede ver rastros de Echeverría en el protagonista, que es Esteban Buch, porque bueno, Esteban básicamente hacía lo que Echeverría le pedía, él no se pone por delante de la cámara en ningún momento, elige a otro que mediatice el protagonismo, digamos, y eso le permite ser cineasta, es decir, quedarse atrás de la cámara y controlar la puesta en escena de los momentos del documental, sobre todo en entrevistas que se han hecho famosas porque son las únicas hasta ahora, de las muy pocas en las que los militares hablan un poco, ¿no? Confiesan. Hablan o se enojan. Confiesan porque no confiesan. Digamos. Claro. Porque de alguna manera son llevados a decir la verdad, que ahí también hay toda una cuestión respecto de la ética de la realización en el documental, ¿no? Cuando uno puede emplear un engaño para que algo que debe ser dicho, porque la verdad falta, es dicha. Lo que pasa es que no era un engaño, es decir... No, está bien, digo, pero es un caso de, no por lo de Echeverría, pero es un elemento donde ahí se juegan este tipo de cosas, ¿no? Claro, pero por eso... Hacer hablar, digamos, hablar. En todo caso hay una excusa para ir a hacer la entrevista y en el medio de la entrevista se hacen las preguntas que se quieren hacer. Pero no hay un engaño en relación con la entrevista en sí misma. Es decir, se va a entrevistar a un coronel que se llama Castelli por su responsabilidad, por su actividad mientras estuvo en Bariloche, y sobre eso es que se le pregunta realmente, que es qué conocimiento tiene él del caso de Juan Germán. Y el tipo estalla básicamente en los 80, mediados de los 80, no estaban acostumbrados a ser interpelados por nadie. Los dueños del discurso eran ellos. Y que venga un pendejo de 20 años a preguntarle sobre algo que ellos no quieren, digamos, ni siquiera reconocer, entonces lo saca de quicio. Y si ahí no hubiera estado Esteban como para sostener el diálogo, ¿no? y aguantar las andanadas del coronel, Carlos no hubiera podido filmar eso. Carlos lo filma, ni siquiera esconde la cámara, porque hay también, en algún momento alguien puso en algún lado que la cámara es oculta. No es oculta la cámara, es una cámara de 16 milímetros grande así, con luces que se ven además en el plano, y la cámara hace ruido, Carlos cambia de rollo. O sea, el tipo explota, y cuando explota no le importa nada, ese es el asunto. Es un gran momento del documental ese. Bueno, pero tiene la lógica del periodismo, ¿no? Del periodismo de verdad, del periodismo de investigación, que repregunta y que hace preguntas que de pronto pueden incomodar al que es interpelado. Lo que no es una entrevista acordada, si querés. No, pero lo otro que hay que decir ahí, en el caso de Juan como si nada hubiera sucedido, no solamente se trata de la pregunta, el sostenimiento de una pregunta en el plano es algo que la televisión no puede siquiera concebir. El tiempo del cine permite ese tipo de encuentro. La espera en el plano permite que el señor explote. Yo creo que uno de los grandes valores que tiene tanto Pacto de Silencio como más todavía Juan como si no hubiera sucedido, es justamente cuando un cineasta trabaja desde el lugar de la entrevista o presuntamente de lo periodístico, en realidad está trabajando como cineasta. Es al revés, creo yo. El periodismo le ha robado al cine, en cierta medida, la posibilidad de la entrevista. Yo creo que una de las cosas más fuertes y más decisivas para cierto cine documental hoy es cómo
restituir la entrevista como un elemento muy digno y legítimo de la entrevista. También ha sido capturada por una lógica de la televisión que tiene un tiempo, que tiene una forma de interacción de plano contra plano. Acá es otro el elemento de la apuesta. Y me parece que eso le da también una fuerza narrativa que es sensacional, ¿no? En esa película. Hay muchas como la de Carlos. En Argentina yo creo que es no solamente creo que Juan como si nada hubiera sucedido, es uno de las películas más importantes documentales de la Argentina. Creo que es una de las 10 películas más importantes del cine argentino, además, ¿no? No, aparte vos hablabas hablabas en el bloque anterior de una escuela argentina del documental, ¿no? Que se inicia con el Tire 10 y que continúa con Solanas. Bueno, claramente el cine de Echeverría se inscribe en esa línea, ¿no? Es decir, que tiene muy estrecha relación con los procesos políticos de nuestro país, pero que en procedimientos y en formas de pensar lo cinematográfico es bien propia, ¿no? Y que además se prodigó, me parece, hacia otros países también. ¿Con qué nos vamos al corte, Fiorella? Nos vamos con una hermosa canción de Leonard Cohen que se llama So Long Marianne, por una deformidad que se llama Fata Morgana. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. We met when we were almost young, deep in the green lilac park. You held on to me like I was a crucifix as we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again.
hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh so long, it all. Grabando. Escena 25, plano A, toma 3. Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Fiorella Sargenti protagonizan Filmoteca, cine sin pantallas. Tercer bloque de este programa dedicado a los documentales acá en Filmoteca, y esta parte está dedicada o estaría dedicada a los documentales sobre cine. Y porque en algún momento el cine se tiene que mirar el ombligo y decir como me voy a contar a mí mismo, ¿no? Voy a contar mi propia historia, voy a contar y... Eso también fue mutando y los límites también se fueron corriendo, y qué es un documental sobre cine y qué no, sobre todo, y me voy a adelantar, cuando aparece el DVD y aparece el material extra, que después con el Blu-ray se expande, y ahora incluso en las películas que salen directamente por plataforma aparece es como algo obligatorio que venga la película y después el making of, que el making of, o sea, el producto, voy a parar para no cargarlo, el producto audiovisual que nos cuenta cómo se hizo la película. ¿Es una película? ¿Es cine? Y a veces no? Sí, a veces no, qué sé yo. Uh-huh. Hay algunos que están tan extraordinariamente bien hechos que yo diría que sí. Por ejemplo, un making of, que en realidad es a posteriori, no se concibió como una película que acompañara a la película principal, sino que se hizo después, a partir de un trabajo de los diarios que dejó Eleanor Coppola. Es la película que se hizo sobre el rodaje de Apocalipsis Now, ¿no? Es decir, ahí te enterás todo lo que necesitas saber sobre el rodaje de esa película monstruosa. Y la película, digamos, se llama Hearts of Darkness. Es un making of, porque finalmente es un making of, pero es extraordinaria. Es una película fabulosa, ¿no? Me parece que tiene que ver con a quién se la dan, yo creo. ¿Qué onda le pone el tipo que recibe el encargo de hacer ese making of? Sería como si el making of fuese un género, y bueno, y después, qué sé yo, depende de todo del artista, que puede decir, bueno, cumplo con esto y cobro mi cheque, y filmo, qué sé yo, que es lo más normal, supongo. O de pronto puede pasar que, bueno, ya sea retrospectivamente o incluso en el mismo momento, a un tipo se le presente la ocasión de hacer una película con ambiciones. Otro caso extraordinario, que ese sí es un making of hecho simultáneamente, dos se me ocurren en este momento. Uno se llama AK, uh-huh, que es Akira Kurosawa, ¿no? AK, que lo hizo Chris Marker durante el rodaje de Ran. Ran la financió un francés, Serge Silverman, que era el productor de Buñuel normalmente. Silverman tuvo la idea genial de mandarle, no le mandó a, un pibe, le mandó a Chris Marker, que es uno de los más grandes documentalistas de la historia, a hacer un film que registrara cómo Kurosawa volvía a ser una película de samuráis. Y entonces está esta película que es formidable, hecha por uno de los mejores directores del mundo, sobre otro de los mejores directores del mundo, ¿no? Uh-huh. Y otro caso que se me ocurre también es el resultado de esas decisiones felices, ¿viste?
gente que se da cuenta en el momento de que está frente a una situación única y la aprovecha en lugar de dejarla pasar. En el 64, un chico que hacía, Gerald Potterton se llamaba, después dirigió heavy metal, hizo otras cosas, pero en esa época hacía cortometrajes para el National Film Board de Canadá y había ganado un par de nominaciones al Oscar con cortos que había hecho y esto. Y se le ocurrió hacer una película turística sobre el Canadá con Buster Keaton, donde Buster Keaton lo sentaban en una zorra con motor, y lo hacían atravesar en la zorra el Canadá de un extremo al otro. Iba a ser una película muda, al estilo de las comedias de Buster Keaton, pero ya Keaton grande. Y bueno, y la idea básica era esa. Se la propusieron, Keaton dijo que sí. Entonces el National Film Board asignó una segunda unidad para hacer un registro. Claro. Alguien se dio cuenta, es Buster Keaton, o sea, no podemos dejar pasar esto. Y The Railroader, que es el corto turístico, es muy bueno, es hasta muy divertido incluso, y muy lindo, y dura 25 minutos. Y el making of dura 1 hora. Y es genial porque resultó ser el único registro que existe de Buster Keaton laburando. Porque le permitieron aportar ideas, incluso durante el rodaje. A él siempre le habían gustado los trenes. Entonces se lo ve dibujándole al director en un par de momentos cómo tendría que ser el gag. Y se lo describe. Y le dice dónde tiene que poner la cámara. Y hasta lo mira y se ríe por lo que se le ocurrió, ¿no? Es algo que uno siempre quiso ver y solamente se puede ver acá, ¿no? Pero nos da una idea de cómo habrá sido el tipo en la década del 20 haciendo, no sé, el maquinista de la General. Que me acuerdo ahora de como extras de DVDs o de Blu-ray, sobre todo, que fueron los que vinieron más abultados. Hay unos buenos en unas ediciones de Blu-ray de Star Wars que no son las que estaban acá, de Blade Runner con The Final Cut, viste que salían como 10.000 millones de cosas. Sí. Hay uno que se llama Dangerous Days, que está muy bien, y hay uno de Magnolia, que creo que salió con un DVD, que igual ya se consigue solito, que se llama Magnolia's Diary, Magnolia's Diary. Eso sí, son como, vendrían a ser un extra, pero que de alguna manera terminaron elevando el concepto. Y después habías mencionado Hearts of Darkness. Me gusta mucho también el documental como de película maldita, de algunas que o no salieron, o salieron a medias, o salieron y todo mal, y digo, en este caso Apocalypse Now sí salió, pero sabemos, o si no, por favor vayan a ver el documental o lean cómo se hizo, todo lo que pasó en el medio. Ahí me parece que si no son mis documentales de cine favorito, le pegan en el palo, los de películas o rodajes malditos. En Hearts of Darkness está el momento en el que baja de una lancha al set, es Marlon Brando, y hasta ese momento se habían hablado por teléfono y se habían visto la última vez cuando habían hecho El Padrino. Se baja Marlon Brando transformado en una ballena. Nadie le había dicho a Coppola que el tipo era un gordo gigante y que de ninguna manera podía ser Kurtz, digamos, este guerrero legendario, ¿no? ¿Cómo llegó ahí? Claro, ¿cómo lo mandaron ahí? Y está ese momento en el que Coppola lo ve y se quiere matar, porque es un quilombo más que ese rodaje tiene. No, la película es genial, recomendación imprescindible. No, pero hay varios de esos. Hay uno muy lindo que se llama La épica que nunca fue, que es sobre el rodaje inconcluso de Yo Claudio, en el año 34, 36, por ahí. Joseph von Sternberg fue llevado, él normalmente trabajaba en Estados Unidos, y lo llevaron a Inglaterra a hacer esta adaptación muy ambiciosa de la novela histórica de Robert Graves. Y el principal drama fue que la película iba a estar protagonizada por Charles Laughton, y Laughton, comillas, no encontraba al personaje. Y bueno, entonces la mayor parte del documento, finalmente el no encontrar el personaje derivó en larguísimas demoras para terminar la película, y en un momento Merle Oberon, que era la coprotagonista, tiene un accidente de auto y la internan. Entonces ahí el productor dijo, se terminó, bajó la cortina y la película quedó inconclusa. Pero claro, están todos los Rushes filmados. El documental debe ser de los 60s, y la película tenía ya casi 30 años, y entonces Dirk Bogarde hace como de host, y hay entrevistas contemporáneas, o sea, en el 60 y pico, a Sternberg. Creo que está Emlyn Williams, está Flora Robson, está Merle Oberon, están todos los que todavía vivían del elenco de casi 30 años antes, o 25 años antes. Y después están todos los... Charles Laughton se acababa de morir,
y un poco el making of o making of frustrado es un homenaje a él, pero claro, lo muestra el tipo equivocándose todo el tiempo, lo cual es muy raro, ¿no? Con la voz de Stenberg al fondo diciendo corten, cansado, ¿no? Hinchado los huevos. Sí, claro. Bueno, y vos decías, Marlon Brando no es el único making of donde lo tiene a él como protagonista de un desastre, porque hay una que salió, creo que es del año, 2015, sí, 2015. Se llama Lost Soul: The Doom Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. Es re larga, pero pongan Lost Soul, Richard Stanley y ahí les va a salir. ¿Se acuerdan la versión de la isla del Dr. Moreau de los años 90? Con Val Kilmer, ¿no? Con Val Kilmer. Bueno, parece, Richard Stanley venía de hacer Hardware y unas películas así muy noventosas, termina heredando esta adaptación y ¿qué pasa? Tiene a Val Kilmer y a Marlon Brando ya de recontra remil vuelta con esto de tienen que decirme por acá la línea, tienen que no sé qué, tráiganme, quiero un queso arriba de una tortuga arriba de... Y Val Kilmer también muy, muy creído y le empiezan a pasar cosas y también, no sé si están en una isla en no sé dónde posta o en el medio de la selva, se le encierra uno y no sale por 3 días y demás, hasta que finalmente la película termina convertida en cualquier otra cosa, se la sacan a él, queda como su nombre muy manchado durante un montón de tiempo. Ahora, hace poco hizo Color Out of Space, que para mí es espectacular, con Nicolas Cage, pero también es una de esas que vos ves, por un lado, esta cosa de los egos de un actor que fue todo y uno que está ahí creciendo, cómo chocan y cómo pueden terminar destruyendo o por lo menos dañando seriamente la carrera de un tipo que medio que estaba ahí como no tenía tanto la culpa de todo ese bardo. Es muy bueno esa. también un documental que han hecho sobre, no recuerdo el título, pero está muy bien, sobre Fitzcarraldo. Sí, Un montón de sueños se llamó acá, Burden of Dreams. Burden of Dreams, que Sí. se llega a ver a Mick Jagger, que iba a hacer un papel que llega, medio, mira un poco cómo está todo y dice, bueno, muchas gracias, y se las toma. Sí, del 82. Esa está buenísima. Bueno, después Jodorowsky's Dune también, que salió en 2013. Está el de Lost in La Mancha, de 2002. Terry Gilliam. Sobre Terry Gilliam y el Don Quijote. Tratando y no pudiendo filmar el Don Quijote, sí. Sí, que al final terminó sacando The Man Who Killed Don Quijote en 2000, ¿cuánto fue? 2020, Hace poco. 2010, entre 2018 y 2020, porque había quedado después en un limbo legal. Pobre hombre. Sí, pero Lost in La Mancha te muestra la primera parte de ese camino. Después, los que a mí me gustan mucho también son los que quizás se meten más con fenómenos de culto o exploitation, ¿no? Como desde... Un importante preestreno. Por ejemplo, de mi amigo Santiago Calori, pero también Corman's World, sobre el cine de Roger Corman, es buenísimo. Best Worst Movie, que es sobre Troll 2. Troll 2 es la que es la de Best Worst Movie, siempre me olvido. Es como la otra cara de todo lo que estamos hablando. O está también hay una de Exploitation, que es el Exploitation de Australia. De la época es en la muy que buena, salió que está Mad Max y Tarantino en eso. un momento. Untold Story of va contándola, Exploitation, ¿no? Tarantino está en un montón de todos estos porque él trayero, ante todo, Claro, él le gusta a él donde huele un poquito una cosita exploitation, él te aparece, él está ahí. Que también aparece, él es de estos directores que ahora se encargan mucho también de o producir o participar en documentales que recuerdan el cine de grandes maestros y demás. Es como también de los que tratan de mantener viva la historia. Bueno, ahí también depende mucho a quién filmara, ¿no? Porque había tipos muy carismáticos, muy filmables. Yo recuerdo, había una... No llegó a hacer un largometraje para cine, pero sí creo que se hizo para la televisión. Era Tim Robbins, que entrevistaba a Sam Fuller. Uh-huh. Y entonces se metían en el lugar donde Sam Fuller tenía guardadas cosas de cada una de sus películas y mostraban fragmentos de sus películas. Pero digo, estaba pensada como cine, estaba muy bien hecha. Se llamaba, no sé si El Rifle, La Máquina de Escribir y otra cosa más. Me estoy olvidando de un sustantivo. Muy buena es, con Tim Robbins y Sam Fuller. Tim Robbins hace como de
de sparring de Sam Fuller. Y otra con Fuller buenísima, la hizo Mika Kaurismäki, no Aki, sino Mika Kaurismäki, que lo agarró a Fuller, lo agarró a Jim Jarmusch y se lo llevó al Amazonas, en donde había estado Fuller en los 50 para filmar una película que no pudo levantar, que se llamó Tigrero, que iba a ser con John Wayne, Ava Gardner y no sé con quién más. Y la Fox no pudo asegurarlos, entonces la película no se filmó, pero Fuller había estado en los lugares en donde quería filmar, en el Amazonas, había filmado con los nativos de la zona, había filmado en 16 milímetros, y la película que hace Mika Kaurismäki, no sé, 40 años después, con Jarmusch y con Fuller, que ya son una pareja buenísima, porque los dos tienen el pelo canoso, o sea, como una mata de pelo canoso, pero uno es altísimo y el otro es muy petizo, entonces son como una especie de pareja cómica, hablando sobre cine, qué sé yo, los dos muy fanáticos del cine, uno muy fanático del otro, en el Amazonas, mostrándole a los nativos la película que Fuller había filmado allí 40 años antes. Se llama Tigrero la película, y es la crónica de un film que nunca se hizo, ¿no? Que esa sería también una variante de películas sobre proyectos conclusos. Inconclusos o ni siquiera ni siquiera se empezó a filmar. Lo único que había eran imágenes documentales que había hecho como documentación como apuntes de rodaje, pero no hubo un rodaje propiamente dicho, ¿no? Por desgracia. Y una de los que más se comentaron también en los últimos años es De Palma. No hemos hablado, no sé cuál es tu opinión de De Palma. Tengo amigos que se pelean en asados y hay que sacar los cuchillos por De Palma, porque además está Noah Baumbach detrás, o sea, un director que hoy está muy, o sea, viene de hacer historia de un matrimonio y fue muy bien recibido y muy bien comentado, pero sé que De Palma abre grietas. No, a mí me gusta mucho. No me gustan las últimas por ahí que hizo, o no le entro demasiado a lo que hace en los últimos años. Digamos, me gustan sus películas independientes iniciales, que me parecen de una carga política que ningún director de su generación se animó a manifestar tan explícitamente, tipo Greetings, ¿viste? Hi Mom, todas esas películas. Después la zona más cinéfila, ¿no? Con Hermanas Diabólicas, toda la cosa que se va acercando, por un lado a Hitchcock, pero también al giallo, porque Vestida para matar en realidad es un giallo, ¿no? No es una película de Hitchcock. Hitchcock nunca filmó así. Sí. Y después me gustan varias de las cosas que hizo después, pero no todas. Incluso, la vi cuando el tipo la estrenó en Cuba, además, porque tiene eso, es re comunista, tiene o por lo menos es re de izquierda, lo cual en Estados Unidos es bastante audaz. Hizo una película que se llama Redacted, que es de las últimas que filmó, que es una especie de vuelta de tuerca sobre un tema que él ya había filmado, o sea, las barbaridades de los soldados norteamericanos en donde fuere, acá creo que es en Irak. Viste que él había hecho Pecados de Guerra con Michael Fox y Sean Penn sobre Vietnam. Entonces, bueno, Redacted retoma eso y está hecha toda con celulares y qué sé yo. Y te juro, la vi en las mejores condiciones posibles, en La Habana, con una presentación de él, grabada porque no pudo viajar, dedicándole la película al festival y condenando el bloqueo, ¿viste? Y qué sé yo, y ya me gustó. Y tuve unas ganas de que me gustara, que me pareció, ¿viste? Me dio bronca. Pero es un tipo que quiero, Y siguiendo con los homenajes y también con el tema de las plataformas y cómo nos acercaron un montón de cosas, gracias a Netflix en 2018 tuvimos They Love Me When I'm Dead de Orson Welles, que era sobre todo lo que sucedió durante la creación de The Other Side of the Wind, y también ahí hubo, de nuevo, es otra en la que para que apareciera y que la película pudiera una versión aparecer y completarse y estar en Netflix, detrás estuvieron un montón de directores y de conocidos y amantes del cine, qué sé yo, que tienen que empujar estas cosas de las que tanto hablamos acá, ¿no? También como que si no hay nombres pesados y gente insistiendo, estas cosas quedan perdidas. Pero aparte de esa película era en particular un merengue especial, había dejado Wells un quilombo internacional, como diciendo, ahora van a ver, ¿no? Y bueno, un desastre, desanudar ese despelote llevó décadas, hacía un montón de tiempo. Por eso para mí, quizás es un horror lo que voy a decir, pero para mí es mejor el documental que la película. Me parece que es... Y lo que pasa es que nunca vamos a saber hasta dónde la película
Es iba lo a ser que- realmente así, no hay manera de sí. saberlo. La película es me parece que lo que quedó es interesante, pero es como una aproximaón a algo que Wells estaba haciendo en esa época, pero el tipo hubiera necesitado, qué sé yo, por lo menos 2 meses más de moviola y material para que nosotros podamos decir, bueno, el corte es este, ¿no? Eso nunca pasó, entonces quedó eso, que es una cosa rarísima, que obviamente yo la vi re contento, pero qué sé yo, hasta dónde eso era de Orson Welles. Sí. Y ya que mencionás esa película donde estuvo muy involucrado Peter Bogdanovich, termino con Sí, algo le que, mandamos un beso. sí, pero más o menos. Yo a Peter Bogdanovich ¡No! Sí. tengo bastante más bronca que a De Palma, pero porque me parece que hay un momento donde el tipo derrapa, es decir, es extraordinaria su obra crítica de los 60, son extraordinarias sus primeras películas, y hay un momento donde no se entiende qué le pasa y se perdió. Yo creo que, y esto no es una teoría propia, me parece que está bastante basado en la realidad, tuvo demasiado problema con las mujeres y se perdió en esa y nunca volvió no se concentró en lo que era importante realmente en un momento, tuvo mucho quilombo de mujeres Está y bien, creo pero, que ahí lo qué hemos sé yo, perdido. pero digamos, llegar al extremo de arruinar tus propias películas es complicado. Digo, el tipo hizo un documental ejemplar sobre John Ford, ¿no? Sí. Que se llama... Bueno, ahora no me voy a... pero el nombre de John Ford está en el documental y es muy simple el título. El tipo lo hace en el 71, ¿no? John Ford estaba vivo, entonces las entrevistas son John Ford, John Wayne, Henry Fonda y James Stewart. Listo. O sea, son los 3 actores favoritos de John Ford. Está John Ford, el narrador Orson Welles. Perfecto. Sí. En ese momento, Bogdanovich, gran crítico, elige fragmentos con una precisión absoluta, ¿viste? Sobre los temas que quiere ilustrar, que le parece que son los temas fordianos. Bueno, arma la película de casi 2 horas con eso y es perfecta. Es un documental. Se llama Directed by John Ford, o sea, exactamente. Directed by John, bien sí. clarito y al punto como eran las películas de John Ford. Bueno, pasan los años, esa versión ya no se consigue más. ¿Y qué hace? La arruina. En lugar de... Yo pensé, cuando anunciaron que se iba a dar Directed by John Ford en el Festival de Cannes, dije, bueno, agarraron el negativo, hicieron una copia nueva, no sé, como dicen ahora, la restauraron, que en realidad es pintarrajearla digitalmente, bueno. Y resulta que no, que lo que hizo es otra película, donde sacó cosas de la original, agregó entrevistas totalmente impertinentes, porque está Clint Eastwood, Tarantino, Scorsese, que ni lo conocieron a John Ford. Bueno, quería enganchar a la pibada con... ¿Pero qué tiene que ver? O sea, si lo tenés a John Wayne, tenés a Henry Fonda, tenés a James Stewart, lo tenés a Orson Welles hablando, ¿entendés? Que es el primero que dijo... No, bueno, John Ford es un poeta, lo dijo en el 40 y pico. Sí. Entonces, ¿qué más querés? Bueno, la embarró completamente y encima le falta el respeto al pobre viejo que ni siquiera se puede defender, robándole un audio que era totalmente íntimo. El tipo había tenido una historia con Katharine Hepburn y hay un audio en la película que incluso Ford pregunta, se fue, ¿no? El que nos estaba haciendo la entrevista, pero quedó la cinta grabando y pesca una conversación íntima entre él y Bogdanovich, que además se pone él mismo en la película, también. Pero a él le gusta eso mucho también. ¿no? Pero no hace falta. Con el pañuelito, ya la hiciste bien, no. ¿para qué? Bueno, la arruinó completamente. Entonces, es el meme ese del tipo que rechaza, ¿viste? Y acepta. Bueno, yo acepto la versión Directed by John Ford del 71 y rechazo contundentemente la contemporánea. Me parece una porquería del Averno. ¿Con qué nos vamos al corte, Fiorella? Bueno, nos vamos con, no podía ser de otra manera, porque hablamos de Apocalypse Now, hablamos de Hearts of Darkness, así que ¿por qué no escuchar Ride of the Valkyries? Que se vengan esas Valkyrias. Me dan ganas de conquistar Polonia.
35 fotogramas por minuto que solo se escuchan. Filmoteca, cine sin pantalla. Cuarto bloque de esta emisión de Filmoteca Cine sin Pantalla, y estamos hablando de documentales. Y bueno, tenemos una entrevista con alguien que hace documentales y que además ha hecho un documental sobre cine, que son los temas que hemos estado tratando en los bloques anteriores. Fiorella, te paso la posta. Sí, era una cosa rara. Ahora le vamos a preguntar exactamente cómo quiere él que describamos su última obra, pero tiene un hermoso historial, el amateur, el gran simulador, los ganadores, todo el año es Navidad y ahora los visionadores. Él es Néstor Frenkel y algo sabe de documentales. Hola Néstor, ¿cómo estás? Hola Fiorella, hola Fernando, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Néstor? Fiorella, me parece que bien. Te olvidaste de los dos primeros, ¿eh? Hice dos más antes. Sí, perdón. No, estás perdonada, faltaba más. Yo dije, son un montón, no se va a ofender, y se me ofendió. No, yo soy así, terrible. Está muy bien. Primero quiero, recién Fernando decía tu última película, Los Visionadores, que es una híbrido extraño y fabuloso documental como semificción, archivo, que homenajea a un cine muy particular nacional de determinada época y sobre todo al VHS. Hablamos al principio del programa también como de cómo en un momento, sobre todo los documentales eran algo medio legendario que se iba pasando de recomendación en recomendación por VHS cuando no era tan fácil como ahora que tenemos 10.000 millones de plataformas. Sí, bueno, antes de irme de tema, ¿cómo describirías Los Visionadores, tu última película? Buena pregunta y difícil pregunta. Ajá, te agarré. Sí, me agarraste. Bueno, me conviene decir que es un documental, sí. Y también lo es. Es un documental sobre cierto cine argentino, es un documental sobre cierta época de espectadores consumiendo cine en VHS. Y también es una ficción, porque bueno, está contado como una ficción, ¿no? Lo que se ve ahí no es algo que haya sucedido. Es una película también de material encontrado, como se suelen llamar. Es un híbrido, ahí vos también lo dijiste. Pero más o menos, sí, Néstor, no sucedió, porque ustedes tenían una serie de encuentros para ver películas policiales de los 80. O yo estoy equivocado, con Pérez Endara, con otros delincuentes. Bueno, Martín Rejman, ¿no? Y varios otros. Sí, delincuentes. Podríamos decir que también es un documental autobiográfico de alguna manera, ficcionalizado. Y mismo los actores que interpretan a los personajes también eran parte del círculo de visionado, así se llamaba aquel grupo, donde miramos, cine de los 80 es como un reduccionismo, porque miramos cine de antes y de después, ¿no? Pero fundamentalmente el cine policial es difícil encuadrarlo, es como el cine de denuncia, el cine policial, el cine que se ocupa de los grandes problemas de la patria, quizás, ¿no? que intenta resolverlos a partir de mandatos morales en general, ¿no? Sobre lo que debería ser el ser nacional, ¿no? En eso nos encuadrábamos, más que en los 80 o en lo policial. Bueno, lo policial es una manera de llamarlo, pero es como fundamentalmente del cine testimonial de Enrique Carreras o de Vieira, ¿no? Algunos directores que hacían distintas cosas, pero había ciertas películas, cierta línea dentro de su filmografía donde se ocupaban de estos grandes temas, ¿no? El flagelo de la droga, la corrupción y demás. Sí. Así que bueno, entonces, eso es Los Visionadores. Sí. ¿Se juntaban a verlo? Sí. Nos juntábamos a ver estas películas, muchas de estas, y en un momento, bueno, se me ocurrió la idea con Sofía Mora, mi mujer, que cuando se incorporó a mi vida, se incorporó al círculo de visionado, y se nos ocurrió, ¿por qué no hacer una película de alguna manera que replique estas películas, que se ocupe de este flagelo que sería en nuestro caso la adicción a los VHS de películas argentinas? Así que bueno, se dio todo siguiendo esta línea de películas, digamos. Los Visionadores empieza como si fuera una de carreras y termina como una de descanso, a grandes rasgos. Hicimos esta película, en realidad la empezamos a hacer hace más de 15 años, la olvidamos, la dejamos rápidamente porque era inviable, era faraónica, era totalmente amateur, y quizás sospechábamos que quizás era simplemente un chiste interno, algo que nos iba a dar gracia solamente a nosotros. Y bueno, el año pasado la pandemia, el aburrimiento, la angustia, nos impulsaron a sacar del fondo de un disco rígido esas fotos que habíamos sacado, y con el material de archivo, bueno, creamos el monstruo
le revolvimos a dar vida a ese Frankenstein olvidado que estaba ahí. O sea que un poco también es una Boyhood. Re. O sea, Claro una que sí. película que estuvo haciéndose por, en este caso, unos 15 años. Claro, que en realidad tiene dos momentos, ¿no? Porque en realidad Claro. este último momento, lo único que agregamos fue, digamos, el narrador de la película, y hicimos unas fotos como si fuera una entrevista al quien nos cuenta la historia 15 años después, y ahí se da el efecto Boyhood, porque Fede Rothstein, le sacamos la foto y realmente se le notan esos 15 años, bueno, a quien no se le notan 15 años de diferencia, así que ahí sí se da un efecto interesante, ¿no? En ese comienzo donde dice, te voy a contar eso que me pasó, y lo vemos 15 años más jóvenes. Y ahora, bueno, los visionadores, para que esto seguro se lo están preguntando dónde la puedo ver, que es lo que pasa siempre que hablamos mucho con muchas películas nacionales que después parecen quedar en un limbo, se puede ver. La gente que está Se escuchando puede esto la ver. puede encontrar. Por la computación, Fiorella, a Por través de la computación. Bien, hacen la computación y la ven. ¿Te buscan Sí. a vos? ¿Cómo hacen? Mirá, creo que Vimeo, o Vimeo como lo querramos pronunciar, poniendo los visionadores se llega. Y si no, en mi red, en mi Instagram, en mi bibliografía, está el link ahí. Está libre y gratuita y legal. Gratis y legal. Gratis, espectacular. Espectacular. Y legal con I latina, ¿eh? Pero sí, bueno. Sí. Y también se generó algo, una vez que salió la película, si bien vos tenés ya este extenso currículum, que yo me comí 2 del principio y ya te vuelvo a pedir disculpas, pero y tenés como experiencia en que trasciendan y que de alguna manera generen una cosa de culto y medio de fandom, y voy a meter una palabra muy de coyuntura, o sea, de generar como seguidores y una cosa así. Pero con los visionadores pasó algo bastante particular, ¿no? En redes y demás, como un lenguaje propio, un universo propio. Sí, la verdad que sí, fue muy, muy divertido todo lo que pasó, la película se dio en el Bafisi y fue medio una bomba, todo lo que empezó a pasar en las redes, bueno, un poco en estas épocas de tanta virtualidad, tanto encierro, como que todo explota ahí, y sí, se puso muy divertido, realmente entramos realmente en la Ranix, en esta dimensión paralela donde todos queremos ser Rodolfo Rani, y bueno, sí, sucedió algo así espontáneo, muy divertido, donde llegó obviamente a oídos del mismísimo Rodolfo. Espectacular. Y hay algo medio espectacular en este programa en el que estamos hablando de documentales, que es como un híbrido documental que está inspirado en ficciones, terminó como haciendo que trascendiera esa parte, ¿no? De ficción de la historia a la vida real, o sea, terminó convirtiendo algo, llevando algo a la vida. Me parece que hay algo como muy espectacular. Sí, es muy divertido, realmente, sí, terminar viéndolo a Rodolfo Rani con la Claro. remera de la Rani, subiendo la foto, muy meta, sí. meta, las hijas de Rani compartiéndolos, pidiéndome más stickers para los WhatsApps. Rani dice, soy tu padre en la película, y las hijas están compartiendo ese sticker entre ellas, están volviendo locas, así que sí, todo. El día que hace poco le hicieron una entrevista a Rani, primero en una radio le preguntaron por la película, que todavía no la había visto, pero tenía muchas ganas y bla, 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 pero hace poco estuvo en la tele, y me llegaron mensajes, soy como si fuera familiar yo ya de Rani. Está Rodolfo Rani en la tele, me llegan WhatsApp, Facebook, por todos los medios posibles, gente me avisa que está Rani en la tele. Uh-huh. En fin, sí, se ha transformado mi vida, todas las películas transforman el mundo, algunas muy poquito, algunas un poquito más. Vos sabés que voy a hacer un aporte medio insólito a la Ranix, porque en los 90, hacia el año 98, 99, Adrián Caetano me contó una idea que tenía para hacer un corto, por ahí la conocés, Néstor, que iba a hacerla con Héctor Anglada, The Man Who Wanted to Be Rani. Mirá. Bueno, lo hice yo. Era Héctor imitando a Rani en distintas secuencias de películas que podrían haber integrado perfectamente un bloque de tu documental. Hasta que aparecía una escena de Rani andando en triciclo en la película de Montes Bradley, en triciclo con un gorrito con una hélice en la cabeza. Y ahí Anglada se quedaba tieso, fundía negro, y
bueno, y después de una pequeña elipsis volvía a aparecer la cara de Anglada imitando a alguien en el televisor y esta vez era Ulises Dumont. Con lo cual el final del corto era The Man Who Wanted to Be Dumont. Y bueno, tendría que haberla hecho y lo tendríamos que haber proyectado en el cine Ulises Gomont. Pero bueno, y ahí nos seguimos yendo por las ramas, Fernando. Hermoso proyecto. Bueno, no pudo ser, pero No quizás pudo ser. Caetano pueda disfrutar de los visionadores. Igual nosotros nos ocupamos de un Rani nunca en triciclo y nunca con un gorrito, ¿no? Siempre un Yo Rani estaba duro. esperando ese momento y nunca se produjo, por suerte. Sí, fue el Rani digno. Claro, un Rani Charles Bronson, un Rani Exacto. vengador, un Rani justiciero, policía si querés, pero nunca el Rani cocinero. Haciéndose torturar para endurecerse, Como ¿no? Por sus propios como compañeros. entrenamiento. Claro, como un samurái. Sí, gran momento. Las esclavas es eso, ¿no? Exacto, Fernando? sí, las esclavas. Que se hace hacer el submarino. Al principio de la película parece que lo están torturando unos criminales, pero son los propios policías de él. Eso es el entrenamiento, sí, claro. Es espectacular. Le dan con látigo, submarino. Bueno, pero es Rani. Que de paso demuestran las distintas especialidades de la policía en esos temas, ¿no? Claro, tal cual. Es un hermoso muestrario de todo lo que saben hacer. Métodos. Sí, eso y mucho más. Néstor, ¿y cómo llega? Estábamos hablando también al principio de esto de cómo llegaba uno antes, cómo puede llegar ahora al cine documental. ¿Cuál fue tu caso y en qué momento se convirtió en tu camino, de alguna manera tu destino? La verdad que no lo tengo muy claro. Mira, el primer documental que hice, que no lo nombraste, Fiorella, no sé cómo que no lo nombré. Terrible. Que fue Buscando a Reynolds. Yo lo hice, en realidad me acerqué porque me interesaban ellos y no sabía bien cómo lo iba a abordar, si iba a hacer algo más videoarte, no tenía la más mínima idea. Me interesaban ellos, creo que en el fondo de mi alma quería conocer a Tomasín, esa fue la gran excusa. Los conocí a ellos, lo conocí a Miguel, y en un momento entendí que esto claramente era un documental, y un documental clásico, como para ponerme de alguna manera, alejarme un poco y tener un punto de vista para mirar un grupo tan estrafalario, revolucionario y vanguardista. Pero creía que había hecho ese documental y que después iba a seguir intentando hacer algo de ficción. Yo venía haciendo intentos medio amateurs de animación y de ficción también. Y medio de casualidad se me vino la historia de Federación, Construcción de una ciudad, otra película documental que no nombraste, Fiorella Sargenti, y cuando me apareció esa historia dije, esto es increíble, esto hay que contarlo porque es una historia increíble y tiene que ser un documental necesariamente, y ya cuando hice esa dije, no, yo no voy a hacer documentales siempre porque me encanta, entendí que ahí estaba un lenguaje y un camino y una forma de trabajar que me interesaba. Creo que me viene de muy chiquito, en la escuela, no sé si para el Día del Niño, que traían todos los años y nos proyectaban 2 películas, siempre las mismas. Una era Las aventuras del Rabí Jacob, que era espectacular, y la otra también era muy buena, que era Los intrépidos y sus máquinas voladoras. Era sobre pioneros de la aviación. Que corrían una carrera entre varios países. Al comienzo tenía un prólogo como documental sobre pioneros de la aviación, que se la repegaban, y era muy gracioso, era como si fuera una película de Chaplin documental. Y eso me parece que me quedó muy grabado, como esa situación de material documental usado de una manera plástica, digamos, y generar un efecto de comedia. Creo que eso es lo que termino haciendo. Bueno, sí, hay una constante, ¿no? En tus películas aparece esta cosa de que también es algo de las comedias, el querer y no poder. Y entonces al no poder impostar algo que reemplaza eso que no se puede ser. Sí, tal cual, de la ficción de la vida, digamos, ¿no? Es eso, como la película, como el que se hace la película, todos nos hacemos un poco la película, en algunos casos es como más evidente y eso se vuelve un poco tierno y un poco gracioso, ¿no? Usaste la palabra ternura, y justo te iba a preguntar porque hay como un equilibrio, ¿no? Entre cuando uno busca estas historias y vos que ya tenés como este super olfato para encontrarlas, a ver si uno quiere caer en la burla, si va a haber una mirada de señalar eso o una cuestión como con un poco más de respeto y, como decías vos, ternura o cierta amabilidad, aún desde la comicidad, aún desde
desde el humor. Ese equilibrio, ese balance fue algo que fuiste desarrollando, que te costó, que te lo planteaste desde un principio, ya como, bueno, algo que te preocupaba a la hora de acercarte a los protagonistas. Sí, un poco sí y un poco es instintivo. Con el tiempo lo fui haciendo más consciente, sobre todo cuando uno termina hablando de las películas o escuchando lo que dicen otros y cómo sos visto, cómo sos mirado y cómo son vistas desde afuera las películas, uno lo empieza a ser más consciente. Pero creo que naturalmente desde el comienzo, no sé, digo, mi primera película, que no la nombraste, ¿no? Miguel Tomasín, digamos, uno puede, ante una persona, iba a decir chico, porque ¿no? A la gente con síndrome de Down se le dice un chico con síndrome de Down, pero es un señor, Sí. está más grande que yo, siempre fue más grande que yo y sigue siendo, o sea que es un señor bastante grande. Uno tiene una mirada de ternura o de decir, ay, qué divino, y quedarse en eso, ¿no? Yo traté desde el primer momento de pasarle por encima a eso, no perder ese afecto real que él me hacía sentir, digamos, pero poder reírme de él, con él, sobre él, hacia él, desde él, con él. Digo, eso de se ríe con y se ríe de, es una pregunta siempre muy, muy ñoña, que me aburre. La entiendo también, la verdad que la entiendo, pero es un poco aburrido. Pero digamos, uno puede, yo me río de mí mismo, me río de mis hijos muchísimo, me río de mi esposa, digo, y no dejo de amarlos por eso. El humor puede usar de muchas maneras, no es en sí nada, digo, no es una burla, es un punto de vista, una distancia, una forma de alejarse y de acercarse a las cosas. Y después sí, eso no quita eso, no quita lo tierno o no quita el afecto o el respeto. Y también, obviamente, tampoco me voy a hacer el inocente. Yo sé que un poco provoca, digamos, hay algo ahí que rompe cierta cosa a la que un espectador está acostumbrado a ver, o una forma de, ¿no? Vamos a ver una persona con síndrome de Down, nos vamos a enternecer, vamos a poner un pianito y vamos a intentar llorar. No es mi caso, digo, no, me parece que hacer eso no aporta nada, como repetir y repetir fórmulas. Y así con una persona con síndrome de Down como una persona sin síndrome de Down, como cualquier persona que hace cualquier cosa y que uno mira y retrata, puede acercarse, digamos, desprejuiciadamente y eso no le quita que haya un respeto, un cariño y un valorar lo bueno que tiene el otro y también reírse de lo que tiene para reírse. Que bueno, es lindo reírse, es divertido y también es lindo ver cómo la gente demasiado solemne se ofende. Eso es más divertido todavía, ¿no? Ni hablar. Ni hablar. Gracias, Néstor, por este rato, a pesar de que Fiorella se olvidó de los títulos de tus por películas. favor. Sí, es tremendo. Sí, una locura. Y espero que eso no te impida volver a este programa en algún momento cuando te requiramos. Bueno, no lo voy a pensar, quizás voy a pedir que Fiorella estudie más o no esté presente la próxima vez. No, o te mando un vino, una picada, algo, ¿no puede ser? No hay picada, no, las dos cosas, no, una sola no, porque fueron Bien, dos las películas, dos. no dijiste. Una para vos y una para Rani, le mando. Quedamos así. Quedamos así. Gracias, Néstor, un abrazo grande. A ustedes. Beso. Chau, chau. Chau, chau. Escuchábamos a Néstor Frenkel acá en exclusiva para Filmoteca Cine Sin Pantalla y nos estamos quedando sin tiempo, así que ya nos estaríamos despidiendo. Cerramos con Néstor la emisión de hoy y nos faltarían las recomendaciones. Roger se escapó corriendo, así que solamente podemos recomendar Fiorella y yo. Fiorella, recomiende algo. Voy a empezar por la recomendación, nada que ver, absolutamente nada que ver. Y es una película que se llama Violation, es de 2020. Esta es la, ¿cómo es que le decimos esta? Se me fue el nombre, la que no estaba vinculada con el episodio de hoy. La arbitraria. Eso está. Se llama Violation, es de 2020, canadiense, una película, es el debut de la directora, el vínculo de dos hermanas y un hecho muy trágico, el abuso sexual de una de ellas,
Y es muy interesante cómo está retratado eso, y sobre todo es de esas películas que es interesante después ir a buscar las notas de la directora, y me parece que hay un codirector, no estoy segura, donde explica por qué muestra lo que muestra de la forma en la que lo hace, y por qué, a pesar de ese hecho tan tremendo y tan traumático que le pasa a una de ellas, y que es abusada por un hombre, el pilar de la película es el vínculo de las hermanas y lo que pasa entre ellas cuando sale esta verdad a la luz. Es y es fuerte, les aviso. O sea, después se miran, no sé, algún capítulo de The Office. Violation se llama. Sí, por favor. Yo, para compensar, me voy a quedar dentro del tópico y voy a recomendarles una serie que, bueno, son 13 capítulos, o 12, no me acuerdo ya cuántos eran, que se llama Hollywood, y que la hizo el maestro Kevin Brownlow junto con David Gill. Kevin Brownlow es el hombre que más ha investigado el cine mudo, la historia del cine mudo. La ha investigado incluso durante más tiempo de lo que el cine mudo duró ya, porque le ha dedicado toda su vida a esto. Y la serie Hollywood fue la primera gran serie documental sobre el tema. Básicamente es sobre el cine mudo norteamericano, y tiene la extraordinaria idea de incorporar a mucha gente, testimonios con mucha gente que vivía en ese momento. Él empezó a hacer entrevistas a veteranos del cine mudo en los 60. Entonces, no es cualquier documental visto desde el presente, sino que está narrado por los propios protagonistas. Hay entrevistas con Buster Keaton, hay entrevistas con todo el mundo ahí. Y acá la daba, tengo un gran recuerdo infantil de eso, porque la daban un episodio por semana en un ciclo que se llamaba La Aventura del Hombre, que conducía Mario Grasso. Y eso me acuerdo que la veíamos con mi papá. Iba a la noche, iba tipo en prime time, y fue definitoria para mi vocación realmente esa serie. O sea, esa serie si a mí me gustaba ya el cine, por supuesto, y qué sé yo, inevitablemente como coleccionista veía películas mudas porque no tenían proyector sonoro. Esa serie me convenció de que el camino era ese y que había que ir por ahí, y hasta ahora sigo allí. Así que les recomiendo enfáticamente la serie Hollywood. The Pioneers se llamó, Hollywood Los Pioneros, y seguramente se puede conseguir de alguna forma que no sé cuál es. Y el documental que yo quiero recomendar se llama The Witness, y es una película sobre un caso clave en Estados Unidos del 64, donde una joven es asesinada, Kitty Genovese, en Nueva York, y supuestamente sus vecinos escucharon todo, se escuchó, o sea, imposible no escuchar sus gritos, y fue asesinada de una manera muy sangrienta en su casa, y nadie hizo nada. Y lo que me parece interesante, si bien en cuanto a un montón de cosas no es el mejor documental del mundo, y tampoco tiene utiliza una locura de recursos ni nada, aprovecha la mirada del presente para echar luz sobre un tema sin esa cosa como juzgona que le cargamos muchas veces al pasado, sino simplemente para revelar algo y cambiar, tirar abajo un mito. Así que me parece que desde ese lado es súper interesante. Se llama The Witness. Y termino entonces yo el programa con mi recomendación arbitraria, que es simplemente recomendarles este programa la semana que viene. Chau. Fue una producción del Ministerio de Cultura.